disfruta, quienes nos siguen por Facebook Live y también por nuestra página web. Les damos la cordial bienvenida a un nuevo programa de Jesús el Subversivo. Tenemos a mi lado derecho al Padre Fermín y a mi lado izquierdo a Manuel. Bueno, así más o menos es lo que nos toca, ¿no? Este programa tiene un objetivo. El objetivo es despertar la conciencia crítica de la ciudadanía, motivándole a situarse en una relación con Dios y con la comunidad, junto a la cual tiene que marchar para acción con el tiempo. La cordial bienvenida a los dos invitados que les vamos a tener siempre por acá los días martes. Y en esta ocasión vamos a topar el tema de la oración. Y me van a disculpar ahí de que yo les haga algunas preguntas desde mi lado más bien neófito en el asunto, desde el lado de la curiosidad muchas veces, pero la oración, o sea, sí queda ahí, ¿no? Y yo creo que sí hay una diferencia entre rezar y orar. Entonces le voy a dar la palabra al Padre Fermín en primer lugar. Tenemos este espacio para comentar sobre el análisis de la situación en la que vivimos. Y obviamente, si es que se habla de oración, se ve una de las cosas principales del ser humano. Esto estamos hablando si es que aplicamos la parte evolutiva. Habría una parte del cerebro, por decir así, primitivo, que responde ante lo que sería lo imposible, cuando el ser humano se buscando ese auxilio. Nosotros tenemos una influencia enorme de la religiosidad europea, sobre todo griega y latina, y entonces podemos ver hasta ahora que prácticas donde necesito dar algo para que me proteja, ¿no? Es un intercambio de dones, el fiel que busca a Dios. En realidad estamos hablando de un fenómeno social en el cual, estaríamos viendo qué cosa es a lo que se está llamando oración en el Ecuador. O sea, qué cosa es. Hasta ahora encontramos, por ejemplo, yo de lo que podría hacer un pequeño análisis, es todo lo que se llama policías, choferes, ¿no? Siempre ellos van a la bendicioncita. No ponen atención en lo que están diciendo o en lo que están pidiendo. O sea, ¿qué cosa es dentro de su mente? ¿A qué cosa es lo que están pidiendo? O sea, más valor ahí tiene el rito. Sí, una cosa, por eso me refería a la parte esta casi del cerebro primitivo en cuanto a la parte esta de buscar o sea, tengo que dar para recibir, ¿no? O sea, pero obviamente lejos de un verdadero concepto y de una práctica de esto. Podríamos interesarnos para hacer una comparación en lo que llaman la oración los católicos. Estamos hablando solamente a nivel de movimiento de realidad social o antropológica. Entonces, por ejemplo, a nivel de los católicos, pues vemos ahí que es el hecho de una repetición constante de una oración, que podríamos unirlo con un mantra, no lo sé, yo no creo eso. Ahora, creo que la gente vive más, o sea, es el espacio, el gran problema de la Iglesia Católica, que es la superstición. O sea, todavía creo que no se ha llegado a conocer, o sea, qué cosa es, a quién me estoy dirigiendo. Todavía se mantiene esa forma de tratar de controlar a una fuerza que está sobre mí y a mí me afecta. Entonces, por eso están las bendiciones, estarán las novenitas, ¿no? Que tampoco se sabe, hay una cantidad de novenas ahora que han resurgido, hay novenas de toda parte y con especialización. O sea, si le va mal en el amor, la novenita tal persona, si le va esto, a la novenita de tal persona. Entonces, esto, ¿qué causa? Existe una causa-efecto, ¿no? Ya cuando está en edad muy marcada, donde prevalece es más bien el enfrentamiento entre las dos fuerzas. Aquí estamos hablando de un maniqueísmo, o sea, el demonio que hace el daño y Dios que es el bueno. Entonces ahí hay algunas cosas, las oraciones, ¿no? Que hay de todo una especificación, una catalogación, pero obviamente no creo que tengan un sustento así de densidad de estudio, ¿no? ¿Por qué?
porque tendríamos que darnos cuenta ya una de las partes ya en el ser de la constitución antropológica del ser humano. ¿A qué cosa me refiero? Me refiero al pensamiento. O sea, me refiero al pensamiento no como el hecho de sumar, restar, que antes al que era inteligente le decían que sumaba bien, y después ya se creció un poquito, sabía 4 idiomas y era inteligentísimo, ¿no? Pero en realidad uno dice, sí, pero la inteligencia artificial, es lo que ahora nos enseña, la inteligencia artificial puede hacer eso mucho mejor que lo que hace un ser humano, sin equivocarse. Así es. De hecho, todo lo que se llama cuestiones de tipo práctico irá para un desempeño robótico y de la inteligencia artificial. Más no va a quitarse lo que es la relación personal y este fenómeno que es el... Desde tu punto de vista, Manuel, ¿cuál es tu aporte en el tema que estamos tratando? ¿Qué es para ti la oración? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el padre Fermín en algunas cosas. Bueno, yo entiendo que la oración parte de la necesidad de dialogar, se entiende que es un diálogo y se entiende que ese diálogo es entre los hombres y Dios, pero es entre los hombres y Dios. Claro, aquí hay un manejo, lo que el padre decía, de superstición, ¿no? El diálogo y esta oración, primero que es sálvese quien pueda, ¿no? O sea, si yo tengo temores, son esos temores los que hacen que yo rece, ¿no? O si yo tengo determinadas supersticiones, son esas supersticiones por las que yo me manejo, o sea, o lo otro. Y además es un tema que se maneja, yo no sé cómo, o sea, ya el concepto de fe como que ya no existe, ¿no? Como que es realmente un tema de superstición. Además, si yo tengo problema, además es individual, ¿no? Yo me salvo, si yo tengo una enfermedad, yo me salvo, yo me curo. Si mi hijo tiene tal cosa, yo me salvo. Si quieres pasar un examen, vas y rezas. O sea, es un tema absolutamente individual, supersticioso. Porque si no estudias, no pasas el... Como los pobres iban a la iglesia de San Francisco a coger agua bendita o la vela, el esperma, y pasarse en el cuerpo donde tienen determinadas enfermedades. Porque obviamente no tienen acceso a la medicina, ¿no? Por sus condiciones de pobreza. Yo hace, claro, como no se entiende la sociedad, entonces pides que te hagas rico, ¿no? O pides superar la pobreza, o pides la comida, cuando el tema fundamental es un tema de hombres, ¿no? Cómo los hombres se ponen de acuerdo para evitar que otros hombres vivan en la miseria. Yo creo que esa es la teología de la liberación. Y en ese dialogar entre los hombres para superar las condiciones de miseria y pobreza, se va construyendo la fe, se puede dialogar. Aquí yo sí creo que el tema de Cristo, ¿no? Nadie puede amar a Dios si no ama a sus hermanos, ¿no? O sea, ¿cómo construyes una oración si no eres capaz de ser solidario con otros hermanos? O sea, ¿cómo dialogas? ¿Con quién dialogas? Entonces, solo resuelves tu problema, ¿no? O sea, ¿cómo dejo de ser pobre? Cuando la única posibilidad de dejar de ser pobre es luchar con los otros hombres contra las condiciones adversas o de explotación social que existen. Y entonces ahí caemos en la superstición y en el manejo, yo sí creo, doloso de todas las sectas religiosas, de los católicos y de las sectas religiosas en general. Poder, el del no sé qué. Lo que tú decías, en la Merced hay un santo que cura a las madres, a las embarazadas, hay otras que curan, o sea, hay para todo, ¿no? El dios del árbol, especialidades, el dios de la nube, pero que a la larga se han convertido en verdaderos negocios, aprovechándose de esta superstición y del miedo que se genera, donde realmente se ha perdido el concepto de fe y el compromiso con ese hombre, con ese Dios que dicen tenerlo, que la única posibilidad de hacerlo vivo, de hacerlo real, es comprometiéndose con los hombres. Oye, pero hay sectores, digamos, los evangelistas, ellos hacen su oración y ellos dicen que es lo que se pide con fe, y precisamente los evangelistas también cuestionan todo esto. No hay que rezarle al Jesucristo, no hay que rezarle a la estatua, que eso es un palo, que eso es obra del demonio y demás. Ellos también hacen a su manera la oración y ellos dicen que es una oración espontánea. Mira, pero ahí tenemos que tomar en cuenta que ellos no han decidido eso. O sea, si uno va a preguntarles ya por qué dicen eso, ellos no te darían una buena punto. O sea, no tienes dogma de fe, se acabó. Entonces, pero no te olvides que Pero supuestamente ellos hacen una oración mucho más espontharia. Sí, o sea, el espontáneo. Supuestamente, sí, aunque yo encuentro ahí elementos que son también repetitivos, o sea, ya es una forma de hacer oración. Lo que yo me refiero es que estás supeditado por una forma, digamos así, típica. Ahora, mira, yo lo que quisiera también aumentar a lo que dice, bueno, es que la oración como un diálogo, ya, pero
nosotros como seres humanos, ¿cuándo aprendemos a dialogar? Porque se pensaría que es casi como espontáneamente, o sea, el diálogo nace de espontáneo. Y cuando, si es que realmente nos reconocemos, pues el dialogar es un arte. O sea, y si no sabemos dialogar entre nosotros, lo que decía Manuel, ¿cómo vamos a decir que podemos dialogar con un ser que está más allá de... Algo etéreo. Sí, o sea, y lo que decía también Manuel es una de las cosas que el Papa Francisco lo retomó con una fuerza especial, precisamente con el tema de la oración, con este último documento, solamente en lo que es su individualidad, o sea, sin esta forma de la expresión propia de la comunidad. Él, yo ahorita no lo cito literalmente, pero la idea es que tu oración, para que sea verdadera, tiene que estar al servicio de la comunidad y para el desarrollo social de la misma. Entonces, esto es una cosa clarísima que va a romper la individualidad. Ahora, aquí mantenemos esto del diálogo. O sea, en unas sociedades como las que nosotros vivimos, necesitaríamos hacer primeramente unos cursos para que la gente comience a conversar. Y después de eso, o sea, ¿qué cosas? De lo contrario, nos encontramos como el fenómeno que tú señalas y que yo, claro, cuando te estás celebrando la Eucaristía y te pasan la lista de intención, la misma persona reza por la Virgen del Quinche, la Virgen de Baños, la Virgen de Huiconro, la Virgen del Cisne, la Virgen, o sea, dices, ¡ey! Pero, ¿qué cosa es lo que ellos dentro están pensando, ¿no? O sea, hay la certeza de la presencia, en este caso, de la Virgen María, o sea, la trascendencia a la idea, a la presencia, cosa que es importantísimo, porque mira, si es que, y esto es un concepto muy de una teología moderna, no, o sea, que viene del Vaticano II, el sacramento, ponerte una cosa así fuerte, no te lleva a conocer al Dios que está hablando en las Sagradas Escrituras, no te serviría las Sagradas Escrituras. Y lo interesante es que el Vaticano II lo utiliza esto para la Iglesia. O sea, si es que la Iglesia no te va a llevar, o sea, a conocer a Dios tal como es, pues uno habría que pensarse qué tipo de iglesia estás. O sea... Pero entonces aquí, a ver, estamos hablando de la oración. Pero oración hay en distintas religiones y en distintas facciones del cristianismo mismo, o religiones cristianas, digamos. Pero igual también rezan los musulmanes, me supongo. No todas las y ahora con los conflictos recientes, me supongo que los musulmanes estarán rezando por una cosa y los cristianos que le están apoyando a Trump estarán rezando por otra cosa. Entonces... ahí yo no entiendo bien, y discúlpenme porque yo les dije, voy a plantearlo así, ¿no? Desde un neófito, discúlpenme. Entonces, ¿para qué mismo sirve la religión y la oración? Bueno, se entiende que hay un manejo, yo sí creo, bastante doloso de cómo se ha ido utilizando estos elementos como la religión como un elemento ideológico de dominación, ¿no? Más que como un problema de fe. Es realmente un instrumento de dominación. Claro, hay muchas religiones en el mundo y se entiende que la católica es una de las grandes religiones del mundo. Parte del diálogo es entender otros hombres, también otras culturas. Pero si no somos capaces de entendernos nosotros mismos, claro, cuando uno camina, o sea, uno se pone a ver, o sea, este cristianismo dogmático, supersticioso que nos han venido imprimiendo, ¿realmente es el cristianismo de ese Jesús de Nazaret? O sea, ¿tiene algo que ver? Porque además yo entiendo que aquí se maneja la Biblia como un dogma, ¿no? Se entiende que es la construcción en esa época de un caminar de un profeta, Dios, Cristo. ¿Por qué no seguimos caminando, construyendo historias? Porque hay misión de otros profetas, ¿no? Bueno, Proaño, el del Cámara, una cantidad de... Yo creo que existe, o sea, el camino existe, está hecho. Ahora, mira, por ejemplo, también aquí yo rescataría una cosa importantísima de la enseñanza de la Iglesia Católica, del catecismo, de la enseñanza oficial, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, lo que pasa es que necesita explicación, el catecismo, es metafórico. O sea, te trata de enseñar cosas, por ejemplo, te va a decir, ¿no? Al tratarse de la oración, te va a decir que es a ver, tenía anotado aquí precisamente para no, esta forma de dirigirte el corazón a Dios, la conciencia a Dios, aquí lo tengo.
O sea, ¿qué cosa sería un impulso de un corazón? Obviamente estamos hablando de a qué cosa le estamos llamando concretamente corazón en ese caso. Le estaríamos llamando a lo que se dice la conciencia, le estaríamos llamando a lo que se dice ¿cómo se llama esto? La motivación interna. Bueno, no, o sea, no se precisa exactamente porque es una enseñanza, digamos así, para poder presentarla, ¿no? Ahora, es metafórico. Es metafórico. En este caso, sí se puede aprovecharla en cuanto al sentido de presencia. O sea, el sentido de presencia es muy importante para la oración. Y a diferencia de las otras cosas, eso es lo que, a diferencia de las otras formas de religión. Yo estoy de acuerdo, pero el problema es cómo construir realmente ese caminar con los nuevos profetas de otras nuevas realidades. Porque en las sectas y en todos lados siempre te ponen como referente lo que ya pasó. ¿Sí? No lo que estamos viviendo, claro. ¿Quiénes son los fariseos ahora? ¿Quiénes son los que generan el pecado social? O sea, como que eso se pone de lado y siempre te hablan de una cosa de afuera. Por lo tanto, la propia iglesia solamente se convierte en repetir como cacatúa un rito, ¿no? En sí mismos tú podrías profundizar, o sea, tú podrías preguntar, eso es lo que va a caracterizar a la Iglesia Católica. O sea, el rito no está mal, lo que es la repetición sí, pero a lo que yo me refiero es, concretamente, como vamos a explicarlo también con una metáfora de Chesterton, o sea, es decir, la Iglesia, decía Chesterton, te obliga a que inclines la cabeza, no a que te quites la cabeza, que te cortes la cabeza. Entonces, esto sí se explica bastante bien. O sea, cuando se trata de esto, de profundizar en lo que es la oración, el sentido propio de la presencia del otro. O sea, es primeramente, vuelvo a decir, como y esto se toma de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, como el otro, y bueno, obviamente que está fundamentado en San Juan, no, el otro es camino para conocer a Dios. De hecho, no podrías conocer a Dios sin amar a tu prójimo. Claro. Claro, si ahora, no hay comunidad, ¿cómo oras? Si no hay comunidad, ¿con quién rezas? Cuando estás en una sociedad donde tu vecino es desconocido, donde ya no hay comunidades, ¿de qué estamos hablando? En los templos hoy realmente existen comunidades. Pero la oración, creo que la persona puede asumirla por sí mismo. Pero la oración perchería. Si yo rezo, me curo. No, eso estamos claros, eso está ya desvirtuado. La gente tiene responsabilidades individuales, por eso ora, pero también tiene responsabilidades sociales, tiene que aprender a orar y realmente dialogar con comunidades y construir comunidades. Para eso se hablaba de las comunidades eclesiales de base, me acuerdo hace algún tiempo, de las comunidades primitivas. Si no tienes la comunidad para dialogar, ¿con quién dialogas? Sí, porque además del dialogar también puedes gritar gritos estentorios de reclamo. Pues hoy lo que están haciendo con lo que vos decías, los compañeros musulmanes, tienen derecho también a gritar y protestar, es parte del diálogo. Reclamar lo que pasa. Lo de octubre yo creo que es parte también del pueblo cristiano. Dar gritos estentorios al cielo para reclamar lo que le pasa en la tierra. O sea, también es parte de la oración. Claro, tienes ahí este problema absolutamente de actualidad, no solamente con las otras religiones, sino aquí mismo nosotros, con la generación de los jóvenes ahora. O sea, tú estás en un ciberespacio, ellos viven allí. O sea, todo lo que tiene sus referentes dentro, o sea, cómo conciben el mundo y los eventos del ciberespacio. Ahora, esto te lleva a buscar lo que se llama el diálogo. ¿Qué es el diálogo? ¿Para qué? No existe, pero primeramente establezcamos qué cosa es el diálogo. Ahora, si es que el diálogo me enseña una autoridad o cualquiera de eso, que es el grito, o el mismo papá o la mamá, que es el grito impositivo, esa persona no rezará nunca. O sea, no habrá verdadera oración ahí nunca, porque no se va a abrir al otro. De acuerdo. El diálogo también, por eso es comunidad. El diálogo implica compartir, ponerse de acuerdo, llegar a porque claro, no dialogas con por ejemplo, lo que decía el Guillermo, o sea, una vez algún compañero decía, por ejemplo, Dios puede estar en los que matan, que Dios sea permisivo, ese tipo de cosas, pero Dios sí debe estar en el amor, pero debe estar más bajo esta concepción de construir otro tipo de espacios. El tema aquí se presta para otras cosas, ¿no? Porque cuando ya hablamos de la influencia del mal, ahí tendríamos que definir qué cosa es el mal, porque tú ahí estás hablando de una cuestión que además cuando uno ya se centra en el estudio de aquella persona que ha actuado de esa manera u otra, vas a encontrar cosas, o sea,
lo que te he enseñado, por ejemplo, a ver, no sé si es que lo vieron esta saga que fue protagonizada por Anthony Hopkins, comenzando por El Silencio de los Corderos, El Dragón Rojo, ¿no? Ahí lo que te indica es que siendo una persona así, con una, o sea, ahí se trata de un asesino en serio que se llama Buffalo Bill, ¿no? A él, matar a las personas no era su objetivo, eso es un daño colateral. Él lo que quería es construirse un vestido para verse bien. O sea, mucho más fuerte, mucho más fuerte. Ahora, en cuanto a la oración verdadera, que es el tema que nos trae, creo que se puede aprender muchísimo, obviamente, de las Sagradas Escrituras, también del Catecismo. O sea, por ejemplo, esas partes donde dice las alas, donde va a citar, me parece que es el profeta Isaías, dice, tú eras mi hijo a quien te llevaba sobre mis alas. Pero le lleva un momento nomás sobre sus alas. Después él mismo tiene que comenzar a volar. Es una metáfora genial, ¿no? Que me va a indicar, por ejemplo, qué cosa es esto, a qué cosa se está refiriendo. Y claro, luego el gran mensaje del pasar de la murmuración a la conceptualización, que esto me parece uno de los pasos más grandes que ha dado la humanidad, ¿no? En cuanto a qué pasa con el pueblo de Israel cuando le sacan de Egipto y va a pasar peripecias. O sea, aquello que deberían, o sea, están sufriendo. Después van con cuchicheos, dice, Moisés no tiene que decir, Dios ha escuchado lo que estaban murmurando, ¿no? Entonces, que se vuelva eso palabra. Nosotros, como seres humanos también, ¿cómo? Desde nuestra aflicción, como dice un salmo, tenemos que convertirlo, eso en palabras. O sea, tenemos que hacer este trabajo que es absolutamente vital de la dignidad humana, el pensamiento. O sea, no existiría, obviamente, oración verdadera sin el pensamiento. Y aquí sí podemos decir que el camino para el pensamiento está en la lectura o en el poder escuchar, que también es una actitud básica para todos los israelitas y todos los que creen en Dios. O sea, escucha Israel, que además parece ser que es el primer mandamiento, ¿no? Antes que todos los otros. Se puede superar lo que sería la superstición, desde la superstición ya al uso de la dignidad de la persona por medio de la razón. ¿Qué es? No sé, para ponerte un ejemplo también de una película que es la de El Perfume, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Una película que nos va a enseñar de un asesino nuevamente. A él quería ser el mejor perfume. O sea, sucede que los mejores aromas que encontraban de las chicas son daños colaterales, imagínate lo que estoy diciendo, pero o sea, esa es la mentalidad que tenía él, ¿no es cierto? O sea, y desarrolla un perfume de tal manera que es absolutamente impresiona a todo, ¿no? Tanto que le vuelven esa forma propia del amor que le vuelven a consumir en absoluto, ¿no? Él, en una parte aparece ahí un cardenal, me parece, un obispo, que aparece ahí, dice, sí, padre, está muy bien que haga eso, pero nosotros vamos a cuidarla, tenemos que poner guardias, tenemos que hacer esto. ¿Cuál es la oración verdadera? Y yo creo, la que va a decir esto, o sea, y además lo dice, yo creo que siguiendo todo lo que es la línea de la ilustración, ¿no? O sea, dice, Dios ya te ha ayudado dándote la inteligencia que debes utilizar. De acuerdo, en esa lógica, verás, claro, me parece, claro, nos da la inteligencia. El tema es cómo romper todas estas supersticiones, estos miedos y entender realmente lo que es la vida, para sobre esa base saber amar. Nuestros hijos, nuestra gente debe saber amar, saber jugar, saber recrearse, saber compartir, pero para saber eso tiene que estudiar, tiene que formarse, Dios le dio inteligencia. No puede ir con los mitos y los dogmas y no, o sea, no puede ser, no puede ser un racista, no puede, o sea, por concepto. El Evangelio tiene principios fundamentales, el amor, el respeto, la dignidad. Un cristiano para dialogar, es decir, para orar, necesita entender lo que pasa en la vida. O sea, no es la Biblia la que le da el conocimiento. En la Biblia se dice, Dios te da el conocimiento. Tienes un mundo alrededor que se ha desarrollado la ciencia, apropiate de eso para que generes un mundo mejor y dialogues y construyas otra cosa. Te debo decir mucho de esto que se ha estudiado, porque hay muchos tratados, ¿no?
utilizan todo tipo metafórico. Te cito lo de Santa Teresa con respecto a la oración, que me parece también interesante. O sea, que dice, me parece que, sí, me parece, es el jardinero, ¿no? Me parece que es el jardinero, y ahorita ya comencé a dudar porque no tengo la cita. Si es que yo San Juan de la Cruz, para el caso, no sirve, ¿no? O sea, tú cuando vas a comenzar a hacer oración, dice ella, es como coger de un baldecito con esfuerzo de ahí, dice. Y de ahí sigue explicando eso y dice, al final llueve, ¿no? Pero estamos hablando de metáforas, ¿Qué cosa me quiere decir? Y a eso es a lo que sí buscaría yo. ¿Sabes que aquí en el Ecuador tuvimos, y claro, una persona que le llevamos estudiando bastante tiempo, es Monseñor Proaño? Ahora, tu recibimiento, o sea, no es un libro, es un acto de recibimiento, se da en el tiempo, en la historia, ¿no? Entonces aquí tú puedes encontrar este acontecimiento en Monseñor Proaño, la práctica de Proaño, que tú la puedes rastrear desde que era joven sacerdote. Él, y además es una pena que no le hayan entendido y causa mucho dolor eso, ¿no? Entonces, la lectura. Él era una persona que, por decirlo así, que creo que era obsesionada con la lectura. De hecho, una de las mejores bibliotecas que existe y uno de los mejores archivos de los obispos que existe es de Proaño. Ya. Y él, ¿cómo se llama? Y después de eso, la escritura. Entonces, y esto lo puso, por eso era interesante recuperar todo lo que es la memoria de Proaño en Ibarra, ¿no? El diario La Verdad, para escribir. Mientras que tenías la librería Cardin, ¿no? para leer. O sea, él importó libros para que se pueda leer. Esta práctica yo creo que está presente en todas partes, inclusive San Bonifacio en el siglo VIII, me parece que es, sí, 8 o 6. Bueno, él introduce el monaquismo en los países no europeos, los alemanes. ¿Y cómo predica él? Es el libro. O sea, nosotros no creo que tenemos otro camino más que enseñar a los intereses a aparecer. Bueno, lamentablemente, como siempre, el tiempo es el enemigo de nosotros, digo porque luego viene otro programa inclusive. Para finalizar, quisiera, de parte del Padre Fermín, que nos dé un mensaje, que le diga a la gente cómo orar y por quién orar en este momento. Bueno, antes que me permites una cosita, yo creo lo que tú decías, yo creo que una de las personas más consecuentes, por ejemplo, en el término de orar, es este famoso pedagogo Paulo Freire. ¿Sí? ¿Cómo construyes nuevos hombres? A través de la lectura, del conocimiento, de la crítica y en el compromiso histórico de cada uno de sus países por cambiar. El tipo oraba, construyendo, haciendo pedagogía, generando hombres nuevos. Eso es orar, eso es dignidad. Sí, nuevamente estamos ante lo que la idea basilar, que es el diálogo. O sea, ¿cómo tú puedes dialogar con alguien que tiene una sola idea fija? Lo único que vas a hacer es confrontarte. O sea, él necesita, y para poder dialogar necesita. Hoy escuché una pregunta que me parece que la película se llama Stevie Wonder o Wonders. Es una película interesante donde se trata de la vida de un niño que tiene un problema, ¿no? Y cómo va a llegar con los demás. Entre la cortesía y la justicia, tienes que elegir la cortesía. Una cosa que a mí me pareció, ¿cómo se llama? Pero ¿qué cosa estoy escuchando? Y obviamente no lo entiendo muy bien. Tiene su fundamento. Tiene su fundamento en la propia forma de estar con el otro. O sea, tú no rompes, estamos hablando, la frase es interesantísima y bien construida. En los casos que puedas. Ya. Entonces, en los casos que puedas, porque habrá cosas en que no puedes. Y ahí es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Pero en los casos que puedas. Mira tú, para no romper el diálogo. Y luego tú tienes toda una enseñanza del magisterio, cosa que cuando uno oye a los pastores, claro, después me van a pasar factura a mí, pero cuando uno oye a los pastores y que ve que no citan, por ejemplo, a Pablo VI con el diálogo, es un maestro del diálogo Pablo VI. Uno dice, ¿por qué no lo citan? O igual cuando uno ve que está fragmentado el pensamiento de Francisco, el Papa Francisco. Parece que al Pablo VI no le citan por eso, porque dicen que era uno de los papas
más cristianos que ha habido, por decir algún término, más solidarios, Más más papas. consecuente con el pensamiento bíblico, ¿no? Ahora, tú para la pregunta esto de la oración. La oración es un sentido de presencia. Vamos a poner un ejemplo que puede ayudar a ilustrar para las personas que quieran orar. Es la experiencia del padre que lleva, o la abuelita, o el abuelito, o la abuelita, o la mamá que lleva al guagua por primera vez a una iglesia, ¿no? Por si acaso esta experiencia no es que sea la común, no creo que existe, pero al menos unas 2 generaciones, que a la que yo pertenezco, pues es la que nos enseñaron. Nos llevaban de la mano y nos explicaban qué era la iglesia. Nos decían, mira, aquí está esto, y luego nos decían, verás, aquí vienes para rezarle a papá Diosito, literal. Y entonces nos poníamos ahí los niños, y esto es increíble, o sea, tú te pones ahí, el niño se pone a rezar, a rezar. Y ya, esta experiencia después se va contaminando con nuestras sociedades, que son absolutamente fragmentadas entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se dice y lo que se siente. Es terrible, se daña esa experiencia. Pero después sí puedes recuperarla, o sea, podrías recuperarla desde el amor. O sea, con ya eso, cuando tú te interesas por alguien, ¿no? Entonces sí tenemos a alguien que vale la pena citarlo, Unamuno, ¿no? Que es uno de los... Y esta frase al menos se la cita en muchas partes. Él cuando tiene a su esposa, me parece que está muy grave en el hospital, él dice, lo que negaba con la razón, lo entiende de esta forma gélida de un pensamiento que hemos dicho que puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Estamos hablando de una presencia, o sea, del ser humano en sí mismo. Y aquí creo que al que tendríamos que prestar atención es a Blas Pascal, ¿no? O sea, él creo que nos daría una guía muy importante ahora para rezar esto, de estar en la presencia. O sea, aquí estoy yo, y tendríamos que comenzar a quitarnos esos vicios, como es, yo voy aquí para que me soluciones este problema, ¿no? Esto se entiende, por ejemplo, cuando Bernabé Subirú, en el gran lugar de milagros, de oraciones, ¿no? Que es Lourdes, un montón, todavía uno se va ahí, está todo lleno de sillas de ruedas, de muletas y eso. Pero la coincidencia es que cuando Bernabé sufre una enfermedad grave, la Virgen le dice, eso no es para ti. Es que obviamente la oración es una cosa, como decía Teresa de Jesús, de amigos. Si es que la iglesia, si es que todo lo que significa no nos lleva a conocer a aquel que está detrás, creo que estaríamos perdiendo el tiempo. Bien, bueno, yo me quedo entonces con el mensaje de que si vamos a hacer la oración, lo hagamos de corazón. Esperamos la próxima semana ir tratando otros temas. Creo que la audiencia nos está pidiendo otros temas que ya los conversaremos de extra micrófonos. Esperemos que sí, esto es el último mensaje que necesitamos, precisamente los temas que vean convenientes para tratarlos, ¿no? Muchas gracias. Les agradezco a toda la audiencia que se ha conectado a Hoja de Ruta. En breves instantes estaremos con Ruta de Letras, con Lucrecia Maldonado. Así es que pendientes, bueno, los que están siguiéndonos a través de la página web, sigan conectados con nosotros. A quienes nos siguen por Facebook Live, por favor, conéctense de nuevo en breves instantes. Muchas gracias.